Otro método que nos permite hacer migraciones de tipo side by side o lado a lado es el método con el asistente llamado Copy Database Wizard o asistente de copia de base de datos. Este utilitario es un asistente que hace parte del SQL Server Management Studio y provee dos formas para poder realizar una migración masiva de base de datos, basándose en qué conceptos. El primero es poder hacer un detach attach de las bases de datos, en donde lo que hace es desconectar la base de datos, como lo vimos en un módulo anterior, en una actividad anterior, y por supuesto hacer la copia de los archivos hacia la nueva ubicación y hacer el attach respectivo. Este detach attach podría ser o haciendo la copia de archivos o haciendo el movimiento de los archivos. Otro método es el método de SQL Server Management Objects, que lo que se va a encargar simplemente es de hacer una copia de los objetos recreándolos como tal. Pros y contras. Digamos que dentro de los pros es que se pueden copiar objetos no solamente de base de datos, sino también a nivel de servidor. Inicios de sesión, trabajos de la gente de SQL Server, todo lo que tenga que ver con el servidor lo podríamos incluir en la copia. La base de datos origen puede permanecer sin cambios y puede permanecer, por supuesto, disponible. ¿Qué contras tiene? Es un poco más lento, es mucho más lento que un proceso de backup restore tradicional o un detach attach manual. Si los ambientes se encuentran en red, pues es vulnerable a temas de red, desconexiones de red, velocidad, ancho de banda y demás. Y pues digamos que son como algunos de los inconvenientes principales que se pueden manejar acá. Por ejemplo, la actividad de la aplicación del ambiente cliente o de la máquina cliente pues debe ser administrada para poder garantizar la migración, y debe hacerse un proceso un poco más manual como tal. ¿Qué hace esto en sí? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración del Copy Database Wizard, en donde veremos un poco cómo utilizar esta herramienta y donde veremos cómo es el funcionamiento de la misma. Entonces me ubico nuevamente en la máquina virtual. Aquí tengo mis dos instancias con las que me interesa trabajar, la versión de SQL Server 2014 y la versión de SQL Server 2017, y voy a hacer el proceso de migrar la base de datos copy de wizard mediante el asistente. Observen que esa base de datos aquí no la tengo creada en SQL Server 2017, solamente tengo BackupDB y DetachDB, y en 2014 es donde tengo la base de datos Copy Database Wizard. Realicemos el respectivo proceso de instalación, ¿cierto? O de migración. Simplemente le doy clic derecho a la base de datos, tareas y copiar base de datos. Se abre un asistente que me va a guiar en el proceso de copia de la base de datos, donde lo primero que me pregunta es el origen, de dónde vamos a sacar la información, y es del servidor SQL 2014. ¿Cuál es el destino? El destino pues va a ser la instancia SQL. Es importante especificar cómo nos vamos a conectar, si con autenticación Windows o autenticación SQL en cada uno de los servidores. Yo estoy trabajando con autenticación Windows con un usuario del directorio activo, que es el administrador de SQL Server en este caso, de ambas instancias. Siguiente. Bien, y aquí están los dos métodos que podemos utilizar. El método detach attach, que es mucho más rápido, ¿sí? Desconecta las bases de datos, hace la copia de los archivos o los movimientos, dependiendo de lo que utilicemos, y hace el attach en el otro lado. Es mucho más rápido, me permite tener la base de datos offline, ¿cierto? Y me da una opción, y es que si algo falla en el proceso, ¿cierto? Si una falla ocurre, pues el mismo utilitario se va a encargar de reatachar o readjuntar nuevamente las bases de datos en el origen. El otro método es el SQL Management Object Method, que se va a encargar es de hacer una copia de objetos, crear tablas, hacer población de datos, hacer un proceso mucho más manual. Me voy por la opción rápida, que es un detach y attach, ¿cierto? Hay una advertencia que me dice, oiga, si usted va a usar ese método, el agente de SQL Server debe correr con una cuenta de Proxy Integration Services que tenga acceso a los archivos de sistema. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que como estoy haciendo no solamente una tarea de detach y attach, sino que también tengo una tarea que se va a encargar de copiar archivos a una ruta en específico, pues necesito suplantar la cuenta de la gente con un proxy que tenga los permisos necesarios para hacerlo.
Esa suplantación yo ya la hice acá, les voy a mostrar. Creé una credencial para el agente con el usuario administrador. Debería ser una cuenta que tenga permiso solamente sobre las carpetas donde se van a hacer la copia de los datos, pero para el ejercicio trabajo con esta cuenta. Y dentro del agente de SQL Server creé un proxy para paquetes de Integration Services, acá está, que utiliza esa credencial que tenemos creada ya. Entonces ese proxy es el que vamos a utilizar ahora. Bien, volvemos al asistente, damos clic en siguiente y aquí están las bases de datos que están disponibles: AdventureWorks, BackupDB, Copy Database Wizard y las del sistema y Transact SQL. Aquí determinamos cuáles vamos a copiar o cuáles vamos a mover, ¿cierto? Observen que tengo la opción de copiar o mover. En este caso, como estoy trabajando con Copy Database Wizard, por defecto me dice que la copiemos, pero voy a seleccionar moverla, ¿cierto? Miren que o es la una o es la otra, entonces voy a decirle que la mueva para que haga el detach, mueva los archivos, haga el attach y quede nuevamente sin nada en el destino. Y esta base de datos la vamos a copiar en la ruta en específico. Bien, ¿qué nombre va a tener? CopyDB Wizard. Siguiente. Esta parte es la, digamos que de los plus que tiene este asistente. ¿Y cuál es? Y es el hecho de que no solamente va a hacer el movimiento de la base de datos, sino que si yo quiero, va a mover logins, va a mover objetos que yo decida particularmente y que se requieran llevar para el otro lado. Me puede indicar si ya existe, si no existe, ¿cierto? Para hacer el respectivo movimiento. Si tengo procedimientos almacenados en la base de datos master, jobs de la gente de SQL Server, endpoints, paquetes de Integration Services, este utilitario se va a encargar de hacer el movimiento. ¿Y qué hace? Crea un paquete de Integration Services, lo va a dejar creado, le vamos a pedir que lo corra inmediatamente y aquí le va a pedir que use una cuenta de proxy para suplantar la cuenta del agente para que cuente con los permisos necesarios. Damos clic en finalizar y el utilitario ya se va a encargar de hacer el respectivo proceso de movimiento de mi base de datos de mi origen en 2014 a mi destino en 2017 mediante un proceso de detach y attach, pero con la salvedad y con la ventaja que lo estamos haciendo con un asistente gráfico. Observen que el proceso terminó satisfactoriamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si me voy al origen, bueno, en este caso al destino, miren que ya aparece la base de datos CopyDB Wizard, y si voy a las propiedades, pues vamos a encontrar que el nivel de compatibilidad de la base de datos pues está en 2014 como nos ha pasado con las otras. Hacemos el cambio a 2017 y ya tenemos la base de datos lista en versión 2017. Miren cómo acá en el origen, en el 2014, como hice un proceso de movimiento, ya no existe la base de datos CopyDB Wizard.